Muy buenos días, doctor Luis Beltrán. Quisiera que nos brinde algunos alcances sobre temas de mucha importancia y relevancia respecto al Código Penal y Procesal Penal, y para ello tenemos preparadas algunas preguntas. Buenos días, mi estimado amigo José y futuro colega. Muchas gracias, buen día. Bien. ¿Considera usted que se debe reformar el artículo 15 del Código Penal? Sí, se debe reformar la atención del artículo 15 en buscar equilibrar el respeto a las diferencias culturales con la necesidad de proteger derechos fundamentales. Sin embargo, una reforma es necesaria para contribuir a seguridad jurídica y a una mayor administración de justicia. En este contexto hay tres puntos básicos que son establecer críticos más claros para su aplicación. Los jueces deben seguir composición, los parámetros para determinar si una persona se encuentra en un error culturalmente condicionado. Asimismo, debe incorporar criterios objetivos como la obligatoriedad de informes antropológicos y psicológicos para fundamentar si el sujeto realmente actuó bajo un error cultural, alineándolos con el principio de proporcionalidad. Segundo, dos, evitar interpretación inconsistente. Esto evita decisiones contradictorias al forzar a los jueces un criterio objetivo para evaluar cuándo eximir de culpa y cuándo simplemente atenuar la sanción. Tercero, tres, garantizar el equilibrio entre pluralismo jurídico y derechos humanos. Mantener la exclusión para proteger derechos fundamentales, para establecer alineamientos más detallados para procesos interculturales, respetando la autonomía cultural sin vulnerar los derechos humanos. Por ejemplo, un agricultor que forma parte de una comunidad andina sacrifica un cóndor durante una festividad local, creyendo que es un acto tradicional necesario para obtener buenas cosechas. Sin embargo, el cóndor es una especie protegida por la legislación nacional. Este enfoque balancea el respeto cultural con la protección de los derechos fundamentales, evitando interpretaciones arbitrarias y promoviendo justicia. Y asimismo debemos indicar la sentencia del Tribunal Constitucional número 0025-2005, que enfatiza que los derechos fundamentales son límites infranqueables. Una reforma podría garantizar que el artículo 15 sea interpretado de manera uniforme en este sentido. También debemos indicar la casación 59-2017 de Lima, de la Corte Suprema resalta la necesidad de pruebas objetivas como peritajes antropológicos para acreditar el error culturalmente condicionado, lo que demuestra que la actual redacción de artículo puede ser insuficiente para orientar a los jueces. Bueno, doctor, seguidamente. De ser afirmativa su respuesta, ya que es afirmativa en este caso, ¿por qué motivos considera necesaria la reforma del artículo 15? Bueno, sería por falta de criterios claros. No establece parámetros objetivos para diferenciar entre error cultural invencible, eximiente, invencible, atenuante, lo que genera decisiones judiciales inconsistentes. Segundo, conflicto con derechos fundamentales. Su aplicación en delitos graves puede generar tensiones con la protección de los derechos como la integridad y dignidad. Tercero, ausencia de procedimientos interculturales claros. No garantiza una adecuada articulación entre el pluralismo jurídico y el derecho penal estatal, afectando la defensa de conflictos interculturales. Cuatro, seguridad jurídica. Su redacción ambigua dificulta una aplicación proporcional y predecible de una norma. Por ejemplo, para justificar la reforma del artículo 15, un miembro de una comunidad entera utiliza remedios tradicionales que contienen plantas alógenas prohibidas por la ley. Falta de tratar a un enfermo, creyendo que está haciendo un buen según sus costumbres, lo cual no se aplica a la ley de nuestra normatividad. La reforma permitirá incluir lineamientos objetivos, garantizar coherencias en las faltas y armonizar la diversidad cultural con respecto de los derechos humanos. Muchas gracias. Seguidamente, doctor, en su opinión, ¿los artículos actuales del Código Penal favorecen una determinación judicial en la pena eficiente y objetiva?
Los artículos actuales del Código Penal peruano presentan herramientas para determinar la pena, pero no siempre garantizan una aplicación eficiente y objetiva debido a las ciertas limitaciones. El sistema busca equilibrar justicia, proporcionalidad y prevención de delito. Existen aspectos que dificultan su implementación práctica. Si bien el Código Penal tiene una base y ofrece la justicia necesaria para reformarlo en primer lugar, reducir la discrecionalidad judicial mediante criterios más detallados para la individuación de la pena. Segundo, garantizar el principio de proporcionalidad, especialmente de delitos menores. Tercero, adoptando el pluralismo jurídico, respetando contextos culturales. Cuarto, promover penas alternativas para sanciones de delitos menores en forma más efectiva. Esto aseguraría una aplicación más objetiva y equitativa, alineada con los principios de la justicia y prevención de delitos. Muchas gracias. La última pregunta, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre el uso activo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial como medida de coerción? Sí, es necesario en ciertos casos para su aplicación excesiva y desproporcionada, vulnerada principios fundamentales del derecho penal y procesal. Si bien, claro, la fundamentación jurídica nos dice que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional según el artículo 268 del Código Procesal Penal, se aplica excepcionalmente solo cuando exista peligro de fuga o de obstrucción de la investigación. Asimismo, los estándares internacionales como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su finalidad es garantizar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de pruebas o víctimas y la preservación de orden público. Motivos por ello se identifican los problemas, así como el abuso de la pena privativa, la excesiva solicitud de otorgamiento de muchas veces se aplica sin justificar adecuadamente los presupuestos de necesidad, proporcionalidad, subsidio, y dentro de ellos también está la saturación penitenciaria, la sobreutilización contribuye al hacinamiento de los cárceles, afectando derechos humanos básicos. Afectación de principios de presunción de inocencia. Al imponerse el juicio previo y prisión preventiva puede interpretarse como una pena anticipada vulnerando el derecho del imputado a ser considerado inocente hasta que demuestre su culpabilidad. Ausencia de criterios uniformes. La discrecionalidad judicial genera decisiones desproporcionadas, especialmente en casos mediáticos priorizados, la presión social sobre el análisis jurídico. ¿Qué nos dice la sentencia del Tribunal Constitucional número 00129-2019? Dice, bien claro, subraya que la prisión preventiva debe ser aplicada como se utiliza, no como una regla. Podemos ver el caso de caso Castillo Petrosi, Perú. Eh, Señala que el uso abusivo de medidas de prevención preventiva afecta a derechos fundamentales, es decir, que el uso de la prisión preventiva debe ser más selecto y riguroso, respetando los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad. Reformas legislativas y capacitaciones a jueces y fiscales son indispensables para evitar su abuso y garantizar su equilibrio entre la protección social y los derechos fundamentales del imputado. Muchas gracias, mi amigo José. Muchas gracias, doctor, por compartir sus ideas respecto al tema mencionado. Que tenga buen día. Buen día.